Manuel Cerda Lara y vamos a hacer un pequeño video para la clase de micología sobre algún tipo de interacción biológica. Buenas tardes al maestro, al doctor Alejandro Ledesma Villanueva, facilitador de la materia. Bueno, primero que nada, nosotros tenemos diferentes tipos de interacciones entre los mismos microorganismos. Hay interacciones positivas, o sea, en las que se ven beneficiados los organismos que interactúan, las negativas donde uno se ve perjudicado, o las neutras, donde pues no hay ni beneficio ni perjuicio de ninguna de ambas. Entre las posibles interacciones que existen, nosotros tenemos, por ejemplo, el mutualismo, donde dos individuos de diferentes especies se benefician. La protocooperación, donde dos individuos o poblaciones se benefician, pero la relación no es vital para ninguno de los dos. El amensalismo, una relación biológica donde una especie se ve perjudicada y la otra no. El comensalismo, una interacción donde una especie es beneficiada y en la otra es una acción neutra. O el parasitismo, una acción completamente negativa, interacción negativa, donde una especie se beneficia y la otra se perjudica. Aquí nosotros, bueno, un servidor seleccionó específicamente dos interacciones, porque son muy importantes en el área de la micología y son muy conocidas. Una es la simbiosis, que es la relación obligada entre dos especies para que haya un beneficio mutuo, y la alelopatía, donde en esta interacción un organismo beneficia o perjudica a otro mediante una secreción de sustancias bioquímicas. Muy bien. Primero que nada, para demostrar un ejemplo que es breve de lo más común, en la simbiosis fúngica nosotros podemos hablar de la micorriza. Es una asociación, aquí lo podemos ver en la imagen, entre las raíces de la planta y las hifas que pertenecen al micelio. La planta recibe del hongo principalmente nutrientes, minerales y agua. Y el hongo obtiene de la planta los carbohidratos, que son productos fotosintéticos, pues del vegetal. Un organismo clave y de los principales que se esbozan para ejemplificar una simbiosis fúngica, una micorriza, pues es el ejemplo de los líquenes, y es en la imagen que podemos ver del lado derecho. En el caso de la alelopatía, pues voy a tratar de explicarlo con un experimento que hicimos para la clase de micología, un experimento muy interesante, donde evaluamos el caso de crecimiento de un hongo de café, en un hongo en el café. Por ejemplo, aquí podemos ver en el día 0, donde es simplemente un café preparado normalmente. 3 o 4 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de café, se puso a hervir y se dejó simple y sencillamente a temperatura ambiente en una área adentro de la casa. En el día 4, hasta el día 4, empezamos a ver pequeñas motitas blancas, o sea, ya eran crecimiento de colonias. Obviamente, se tardó mucho tiempo en crecer por el hecho de que el café en un principio hirvió, o sea que aplicamos un principio de esterilización y matamos a todos los microorganismos que pudieran haber en ese medio de cultivo que nosotros creamos. Aquí las motitas blancas pues nos indican que son pequeñas colonias, obviamente son de hongos que llegaron por corrientes de aire. En el día 7 nosotros ya podemos observar que hay dos diferentes tipos de microorganismos. Hay muchas colonias, lo podemos ver, hay muchas colonias, pero se circuleó una colonia color amarillo donde contrasta completamente con las demás colonias. Entonces, ¿ahí qué estamos demostrando? Estamos demostrando primero que ya hubo un crecimiento primario y que se produjeron dos tipos de colonias diferentes al menos.
En el día 17 se corrobora la alelopatía. ¿Por qué? Porque las colonias que eran algodonosas blancas con los centros negros inhibieron a la colonia que era de color amarillo. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que después del crecimiento primario se produjeron metabolitos secundarios, o sea, sustancias químicas para inhibir al otro hongo. O sea, se está demostrando la territorialidad del hongo que estamos nosotros evaluando. En el día 18 se extrajo el micelio, observando que es un solo microorganismo, un solo hongo, y se podía percibir un olor fuerte a alcohol, lo cual quiere decir que el microorganismo fermentó la glucosa, que, que era parte de la azúcar que nosotros le agregamos, azúcar de mesa, sacarosa. No hay que olvidar que la sacarosa es una mezcla de glucosa con fructosa. Entonces, en esta imagen nosotros podemos observar cuáles son los principales nutrientes de los cuales hace uso el hongo para crecer. Aquí en la punta nosotros podemos ver en la cabeza, en el ápice de la campana de Gauss, los monosacáridos y los disacáridos. Entonces, con eso estamos demostrando, nosotros creamos un medio de cultivo donde se le pudo suministrar al hongo lo principal para que pudiera crecer. La sacarosa, que es un disacárido compuesto de glucosa y fructosa, el café, que está compuesto por diversos carbohidratos y algunas proteínas que sí se desconoce su composición porque la información nutrimental del café no lo dice, y pues el agua. Entonces le dimos lo mínimo requerido al medio para que pudiera crecer. Otra cosa es que después del día 17 se observa cómo disminuyó mínimo un cuarto el volumen del medio de cultivo, lo que quiere decir que el hongo pues estaba absorbiendo todos los nutrientes, puesto que el medio de cultivo siempre estuvo dentro de la casa, no tenía ningún tipo de luz solar que lo estuviera desecando. En esta tabla podemos ver cuáles son los metabolitos secundarios que puede producir un hongo. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de un precursor como las azúcares, pues se puede producir la muscarina, el ácido cógico, por ejemplo, algunos ácidos de los líquenes, los importantísimos antibióticos, crisiofulvina, micotoxinas como las aflatoxinas, las cefalosporinas, antibióticos. Entonces, en la parte derecha de nuestra presentación, se cortó un pedacito de un capítulo del libro Fungal Biology de Dakin, que es el que estamos llevando en nuestro curso. Y aquí nos explica que el metabolismo secundario se da después del metabolismo primario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Que primero crecieron dos colonias distintas, de especies distintas. Se podría decir que eran muchas colonias, pero pertenecían a una sola especie. Y la otra sí era una especie distinta por las características morfológicas. Entonces, primero se dio su metabolismo primario, o sea, hubo crecimiento, hubo la formación de micelio que claramente se ve. Después se produjo el metabolismo secundario, donde se producen aflatoxinas, antibióticos, diversas toxinas que inhiben a la otra colonia, al otro microorganismo, y es donde podemos explicar que hubo un caso de alelopatía negativa porque se inhibió al otro microorganismo. Y finalmente, por comparativa morfológica, podemos observar que se trataba de una especie del género Aspergillus. Podemos ver la consistencia algodonosa, los pequeños puntos blancos, negros, y a su vez, en la imagen del lado derecho, podemos ver cómo se observa la conidia
y las esporas de Aspergillus. Me voy a regresar un poquito a la imagen y vemos que el parecido es completamente similar. Lo que la literatura nos decía es que comúnmente dentro de la casa se encuentran 4 tipos, bueno, 4 géneros en su mayoría de hongos: Cladosporium, Mucor, Penicillium y Aspergillus. Realizando una comparativa morfológica, nos dimos cuenta que se trataba de una especie de Aspergillus que creció en un rango de temperatura pues mesófila de 25 a 30 grados Celsius. Entonces ya con eso nosotros podemos esbozar que con una experimentación que hicimos logramos explicar una interacción biológica con un medio de cultivo pues que nosotros mismos creamos. Y aquí tenemos la literatura consultada, principalmente Fungal Biology de la 4ª edición de Deacon. Y muchas gracias, maestro.